Vamos a leer la palabra de nuestro Dios en el Evangelio según San Lucas, el capítulo número 15, el versículo número 11, que dice así. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por lo tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, ha hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Puede sentarse. Quiero hablarle sobre principios sobre el servicio. Al pasar de los años, después que Dios crea al hombre, comenzó a mejorar su relación con el hombre. Dios quiso mejorar cada día hasta traer una intimidad mayor con el hombre, y lo fue transformando para llevarlo a nuevos niveles de relación. Antes no existía ni siquiera el Espíritu de Dios sobre los hombres en la antigüedad, pero ahora somos templo y morada del Espíritu Santo. Hay una mayor intimidad, una mayor relación. Hace poco vimos la importancia de servir, de ser un servidor excepcional, y el servicio estaba especialmente a los hombres. Vimos el caso del centurión y su siervo, que cuando el Señor iba a ir a su casa, pidió por la sanidad y el milagro de su siervo. Y encontramos a un Saúl que encuentra el llamamiento del Señor y el propósito en su reinado, que se iba a cumplir a través de un siervo, y un siervo es el que da la ofrenda para poder consultar al vidente. Naamán encuentra la sanidad a su lepra por la sierva de su esposa. Y Abraham, cuantas veces pensaba que iba a culminar sus días en la tierra, siempre pensaba dejar su herencia a Eliezer, que era su siervo, que era su servidor.
Pero hoy quiero hablarles sobre el servicio a nuestro Dios. Y hay que entender esto: cuando el Nuevo Testamento habla de siervos, no se refiere a nosotros. Porque hay que verlo desde este punto de vista. Nosotros tenemos hoy en día nuestra posición como hijos. Somos hijos de Dios. Ya no llamaré más siervo, sino que somos llamados hijos de Dios ahora. ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Puede levantar su mano los hijos de Dios? Amén. Todos somos hijos de Dios, porque esa es la posición que tenemos como hijos de Dios. Solamente hay una diferencia, que tenemos corazón de siervo, o sea, de servidores. En el buen sentido de la palabra, cuando alguien llama a otro siervo, es cuando debería haber observado que es un excelente servidor, cuando lo llama siervo. Pero nosotros, por nuestra posición, somos hijos de Dios con corazón de siervo o de servidores. Pero somos hijos de Dios. Amén. A Moisés se le llamó siervo. Moisés, siervo de Jehová. A Abraham se le llamó amigo de Dios. Y el Señor Jesucristo a sus discípulos los llamó amigos. Y le dice a Judas, amigo. Llamó a sus discípulos amigos. Nunca el Señor hizo énfasis en llamarles hijos. ¿Por qué? Porque ellos todavía no habían recibido el Espíritu Santo. Y cuando recibieron el Espíritu Santo, es el Espíritu de adopción, que claman ahora, Abba, Padre, y pasaron a ser hijos, o pasamos a ser hijos, porque el Espíritu del Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, vino a morar en nosotros y nos dio el privilegio y la potestad de ser llamados hijos de Dios por el Espíritu. Por eso es que la relación fue mejorando a medida que pasaba el tiempo, y ahora somos llamados hijos de Dios. Tenemos un Padre, una paternidad. Dios es nuestro Padre celestial. Y el Señor Jesucristo casi siempre nunca usó el término Dios, sino una sola vez, cuando dijo Dios mío, porque estaba en un momento crucial. Pero siempre trató de enseñarle a sus discípulos a clamar al Padre, porque sabían que estaban adquiriendo la posición como hijos, pero con corazón de siervo o de servidores. Para llegar a ser hijo hay que tener el Espíritu del Señor Jesucristo. Y nosotros en el Nuevo Testamento tenemos, hermano, posición de hijo, corazón de siervo. Amén. Somos siempre servidores, aunque somos hijos de Dios. Entienda bien esto. El hecho de servir no es que se nos tilde como esclavos, porque no tenemos mentalidad de esclavo, sino que cumplimos el papel de servidores, pero con la posición, con el lugar que tenemos como hijos de Dios. Ahora bien, el mayor ejemplo está en Lucas capítulo número 15, el versículo número 11, cuando dos hermanos, el mayor y el menor, dueños de una herencia con un padre que estaba vivo, comienzan a decidir sobre su futuro. Uno tiene la mentalidad de hijo y el otro tiene la mentalidad de esclavo, de los dos hermanos que menciona acá la Biblia. El uno dice, el versículo 2, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Entonces este hijo menor tiene una mentalidad como hijo, pero el mayor tiene una mentalidad como esclavo. ¿Dónde está eso, pastor? En el versículo 27 él dijo: tu hermano ha venido
Le dijeron: y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó, no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Entonces él dijo al padre: aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis hijos. ¿Cuál era el sentido de su servicio del hijo mayor? Servía por interés y con una mentalidad de esclavo. O sea, yo te he servido, pero te he servido como un esclavo. En cambio, el hijo menor que se va tiene una mentalidad como hijo. Él dice: dame mi herencia. Y este nunca consideró el disfrutar de su herencia, y por eso tiene diferentes mentalidades o conciencia. Ahora, en aquellos tiempos habían tres tipos de personas en las grandes familias. Uno era el esclavo, que trabajaba por la comida y el techo. Muchos esclavos habían en aquella familia. Otro era el jornalero, que trabajaba por un salario. Y estaba el hijo, el hijo del dueño, que tenía derecho a todo, a comer lo que quería y a disfrutar de la herencia de su papá. Pero este menor había perdido todo como hijo y ahora pide ser contratado como jornalero. Observe que un día él decide: yo me voy, quiero que me den parte de los bienes que me corresponde, y su papá no se lo negó, le repartió todos los bienes. Pero en el versículo 17 dice que volviendo en sí, después que había malgastado todo, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Él había perdido la posición de hijo, de heredero. Estaba la posición de esclavo y estaba la posición de jornalero. Entonces él dice: yo perdí ya todo mi derecho, por lo menos necesito un contrato para que me acepten como jornalero, o sea, por plata. Pero algo, bueno, estaba tan abajo, tan perdido, que aspiró quizás un poco de lo mejor, que era ser jornalero, que era el trabajar. Nosotros, amados hermanos, somos hijos de Dios. No somos jornaleros. No somos esclavos. Y el Señor nos bendice porque todo nos pertenece de lo que tiene el Señor para nuestras vidas. Todo es para nosotros. Ok. El hijo menor, encontramos acá que supo pedir. Dice: el menor de ellos dijo a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponde. Oiga bien, supo pedir el hijo menor. Y él dice: dame. Pero luego, en el versículo 19, aparece el hijo menor pidiendo de nuevo y dice: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme. Y esa expresión primero, dame, y luego hazme, tiene un gran significado. En la primera, él tenía derecho a todo, y por eso dijo: deme lo que me corresponde. En la segunda, él ahora habla y dice: hazme. Pero ¿qué fue lo que movió al padre de este hijo menor para hacer aquella gran fiesta y dar el becerro más gordo y hacer banquete y hacer todo? ¿Qué fue lo que tocó a este padre cuando su hijo había perdido todo? Cuando él dice: hazme, porque cambió de actitud, y ese cambio de actitud movió al padre. Ahora bien, amado hermano, ¿qué diferencia entre los hijos que tienen mentalidades diferentes cuando le van a pedir al Señor? Nosotros debemos saber pedir al Señor. Cuando uno
pide sin una conciencia clara o una falta de madurez, nuestros bienes no nos van a durar, nuestros bienes van a perecer. Pero cuando él ya había tocado fondo, había pisado la tierra, estaba arruinado y no tenía nada, ahora cambia de actitud y no dice dame, sino dice hazme un jornalero. O sea que había aprendido ahora a pedir porque había madurado. Nosotros en ocasiones le pedimos a Dios y Dios nos da y quedamos sin nada. Pero cuando venimos, como alguien dijo, con las tablas en la cabeza, entonces le decimos, Señor, hazme, ahora sí he madurado, ahora sí estoy en capacidad de manejar la herencia y de manejar mis bienes. Porque su carácter anterior de este hijo menor no le permitió manejar bien la herencia. Reconoció que no era quien había sido para administrar la herencia, y cuando dice hazme, le está diciendo al padre, trabaje usted conmigo, quiero que usted sea mi socio, quiero que usted sea el que haga conmigo de ahora en adelante, porque cuando yo le pedí a mi manera, todo lo perdí. Y quiero que ahora me restituya lo que he perdido. Sabe que el Señor quiere bendecirnos a cada uno de nosotros, pero el Señor ve nuestra madurez en nuestras vidas. Y si alguien pide a Dios y Dios dice no está muy maduro para administrar, lo que le dé lo va a perjudicar, lo va a dañar, y el Señor comienza a soltar poco a poco, de acuerdo al concepto que tenga el Hijo de su Padre Celestial y de la forma de pedir y la forma de su carácter y de su madurez. Ahí da el Señor. Usted no le va a dar a un niño de 10 años una herencia, porque él no sabe cómo administrarla. Usted se la va a dar a su hijo cuando sea mayor de edad, porque está en capacidad de administrar esos bienes. El Señor nos va a bendecir y nos quiere bendecir a medida que maduremos y estemos en capacidades de administrar todas las cosas que Dios pone en nuestras manos, porque nos pertenecen. Su carro ya está en la lista en el reino de los cielos para usted. Su casa está en la lista en el reino de los cielos para usted. Pero van a venir poco a poco a medida que vayamos madurando y vayamos entendiendo nuestra posición como hijo. Y es mejor decir, Señor, hazme. O sea, trabaja conmigo, trabaja en mi carácter, trabaja en mi manera de ser. Había adquirido madurez. El Señor nos va a restituir todo lo que hemos perdido por nuestra mala administración. Si hoy usted y yo llevamos en nuestro corazón que el Señor tiene que trabajar en nuestras vidas, nos va a recuperar lo que hemos perdido. Aún esa herencia, aún esa parte, el Señor está dispuesto a regresarla de nuevo, porque nos ha llevado a niveles de madurez cada día. Y el Señor dice, ahora entiende que es verdaderamente hijo. Y aunque pidió parte de la herencia, mi herencia es grande. Hay suficientemente los tesoros de Jehová, hay suficientemente los almacenes de Dios para nosotros. ¿Usted lo cree, amado hermano? Que hay suficiente, a pesar de nuestros errores y de nuestras fallas, y a pesar de que el hijo menor botó todo aquello. Cuando uno le dice, Señor, hazme, el Señor entonces viene y nos bendice. De ahora en adelante también este hijo menor iba a aprender a retener y a disfrutar lo que el Señor le estaba dando. Hay gente que ha tenido lo que Dios le ha dado, las bendiciones de Dios, pero no las saben retener y no las saben disfrutar. Hermanos, vienen los tiempos de madurez en el pueblo del Señor, cuando vamos a saber disfrutar las cosas que Dios ponga en nuestras manos. Puede decirle al Señor, Señor, trabaje conmigo.
la actitud del hijo mayor, estamos hablando del hijo menor, pero la actitud del hijo mayor, ¿qué produjo? Cuando él vio que a su hijo menor había botado todo y el padre centra toda su atención en el hijo menor que regresaba, entonces en el hijo mayor comienza a surgir el odio, la frustración, la envidia y pensar que ahora tenía que repartir su herencia con alguien que ya había disfrutado su herencia. Entonces el odio, la envidia comenzó a manifestarse y a decir, pero bueno, si yo he trabajado en la casa de mi padre por tantos años y nunca me he comido un cordero, y este que botó todo ahora viene y le hacen fiesta. ¿Por qué él pensó de esa manera? ¿Por qué estaba tan enfermo? Porque, amados hermanos, él pensó que su esfuerzo como siervo, como esclavo en esa hacienda, tenía que traerle una recompensa por lo que hacía. Pero la Biblia dice que no es por obra para que nadie se gloríe, sino por la fe. Nuestra recompensa no viene por lo que nosotros hagamos, sino por el amor, la misericordia, la gracia de Dios en nuestras vidas. Por eso viene la recompensa para nosotros. Gran equivocación que existe en algunas congregaciones cuando hay luchas entre los hermanos menores y los hermanos mayores. ¿Quién puede ser el hermano menor? Aquel que está recién llegado a la iglesia, que tiene poco tiempo en la congregación, y el mayor es el que tiene muchos años en la iglesia. Y cuando viene ese hermano menor y se le dan privilegios y se le bendice en la iglesia, entonces el hermano mayor se pone celoso y dice, yo he trabajado con el pastor toda mi vida, yo he estado ahí, ¿por qué que vienen llegando le dan cargos en la directiva? ¿Por qué le dan cargos como anciano? ¿Por qué lo ponen a dirigir? ¿Por qué le dan privilegios? ¿Lo colocan en una red? ¿Por qué lo colocan como líder? Y yo que he estado fielmente en la iglesia Betel al lado del pastor, jamás me han dado un cargo en mi vida, porque siempre ha trabajado con la actitud de un siervo y de un esclavo, que creyendo que lo que ha hecho merece la recompensa de los hombres, y todo lo que se haga en la casa del Señor, la recompensa viene de arriba, porque todo don perfecto y toda buena dádiva desciende de lo alto del Padre de las luces. Entonces, los hermanos mayores se enferman en las congregaciones y comienzan a murmurar y a decir, ¿y a por qué le dieron ese privilegio? Y yo tengo años en el evangelio, y yo diezmo, yo ofrendo, y yo he sido leal, ¿y por qué al que viene llegando ya lo pasaron al púlpito? Porque, amado hermano, ha dejado por su actitud que su corazón se llene de odio, de envidia, frustraciones, y pensar que tiene que compartir su herencia con otro y decir, ese era mi privilegio, ese era mi lugar, ahora tengo que compartirlo con otro, con el nuevo que viene llegando. Es que el Señor es el encargado de colocarnos en el lugar que nosotros debemos estar, y listo. Se cerró todo ahí. Hay muchos hermanos mayores en las congregaciones llenos de envidia y de odio, y murmurando y criticando y diciendo, pero ¿por qué a mí no me toman en cuenta? Y se han ido hasta enfermos de las iglesias por la actitud del hermano mayor. Sabe, amado hermano, que este muchacho, este hijo, estaba perdido en la casa de su padre. Estaba perdido ahí. O sea, es más, su tiempo lo había perdido trabajando en la casa de su padre, porque tenía otra mentalidad. Y hay 3 ladrones que nos roban la bendición aún estando en la casa de nuestro Padre. 3 ladrones.
que nos roban la bendición. La vamos a encontrar en el versículo número 26 de ese capítulo. Dice, y llamando, cuando él regresa, a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Cuando el hijo regresa del campo y oye la fiesta y oye la celebración, pregunta qué era aquello. Ese primer ladrón es no saber lo que está pasando en su propia casa. Él no sabía, y era hijo mayor y no sabía lo que está pasando en su propia casa, porque hay gente que ignora lo que pasa en su iglesia y no sabe lo que pasa en su propia iglesia y está perdido. Si usted después tiene tiempo y lee el contexto del capítulo 15, del versículo 1 al versículo 7, se habla de la parábola de la oveja perdida. Pero del versículo 8 hasta el versículo 10 se habla de la parábola de la moneda perdida. Y esta es que una mujer que tenía 10 dracmas perdió una dracma. Y dice que si enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarlas, la moneda se le perdió en su propia casa. Pues este hermano mayor no sabía lo que estaba aconteciendo en su propia casa y estaba perdido. ¿Sabe? Lo más doloroso y lo más peligroso es como cristiano estar perdido en la propia casa, en la propia iglesia. Estar envenenado, lleno de odio, de rencores, de envidia en su propia casa. Tenía un poco más de ventaja el hijo menor, que aunque venía descarrilado, lleno de pecados, de fornicaciones, porque había estado con rameras, había estado en fiestas y había botado todo. Entonces él parece que viene en mejor condición y su padre sale y le recibe. Diferencia que no hace con su hijo mayor. No sale cuando llega, hijo, hay una fiesta. No, su papá sale y recibe al hijo menor, al que venía en peor condición, porque dice, bueno, no sé quién de los dos estaba más perdido, o mi hijo mayor o el hijo menor, pero él sale y recibe al hijo menor. ¿Cómo se contenta el Señor cuando un alma se reconcilia? ¿Y qué actitud tiene el Señor cuando alguien está en una congregación lleno de celos, lleno de rencores, lleno de envidia, lleno de murmuración y que no sabe lo que pasa en su propia casa, en su propia iglesia? Número 2 aparece en el versículo 28. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba, en este caso, que entrase. Se enojó y no quería entrar. Puede decir conmigo, no quería entrar. No quería entrar. ¿Sabe, amado hermano, que uno de los enemigos es que nosotros tenemos a veces que no queremos entrar? La puerta está abierta para los hijos de Dios y ellos no quieren recibir la bendición de Dios. Hay gente que se niega a recibir la bendición de Dios en la iglesia, se niegan. Y él no quería entrar. Y número 3, en el versículo 31 dice, y entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. O sea, no las has sabido aprovechar, han sido tuyas. Amado hermano, usted tiene un privilegio de ser parte del cuerpo del Señor Jesucristo y de ser parte de esta iglesia. Aproveche la bendición de ser hijo de Dios y de ser miembro de la congregación. Aprovechela. Él nunca aprovechó esa parte. Aproveche ahora que usted está bajo cobertura. Aproveche ese privilegio, esa bendición que Dios le da de tener un pastor, de tener una iglesia, de tener un lugar donde congregarse. Aprovéchelo ahora. Usted es hijo. Usted no es jornalero. Usted no es esclavo. Usted es un hijo de Dios con mentalidad y corazón de servidor que honra y glorifica el nombre del Señor, esperando recibir la recompensa del Dios del cielo. De allá viene su recompensa.
Él esperaba la recompensa, el hijo mayor de su papá. Bueno, a mí no se me ha dado un cordero jamás. A mí nunca me han dado un privilegio en la iglesia. A mí nunca me han colocado a predicar. Y los otros que han llegado sí ya predican en la congregación, ya predican en los talleres. Y a mí nunca me toman en cuenta por la mentalidad que tiene. Hay que cambiar esa actitud. ¿Qué hay que hacer? Recapacitar y volver en sí. Dice que su hijo menor, dice, volviendo en sí, el versículo 17 dice, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Volviendo en sí, o sea que había perdido la cordura, se había vuelto loco y recobró la cordura. Cuando nosotros estábamos en el mundo, no estábamos cuerdos, no teníamos cordura, estábamos locos. Pero cuando llegamos al Señor volvimos en sí y entendimos ahora que pasamos a ser hijos de Dios. Él volvió en sí. Hay que recapacitar, volver en sí y decir, soy hijo de Dios. Y pararse y decir, soy hijo de Dios. Pero el pecado enloquece a uno cuando como hermanos mayores nos dejamos envolver por todo lo que le celebran y le dan a los hermanos menores en la iglesia que tienen poco tiempo y que quizás para nosotros no merecían estar en una directiva, no merecían estar ahí. Uno puede, hermano, enloquecerse porque el pecado de la envidia y del odio y del rencor nos abraza y uno puede hasta enloquecerse y hablar y decir incontroladamente, hacer locuras porque no está en sí. Pero él dijo, me levantaré. Hay que tener una actitud correcta y decir, hazme o dame el carácter necesario para aprender a manejar todas las bendiciones que usted me da en este tiempo como su hijo. Y entender esto, que la paternidad de Dios en nosotros se va a hacer realidad para poder entender la prosperidad de Dios. Se lo digo de otra manera, entender la paternidad de Dios para entender la prosperidad de Dios en nuestras vidas. Cuando nos acercamos a Dios, ¿cuál es nuestra posición? ¿Como esclavos, jornaleros o como hijo? Se nos hablaba en estos días. El Señor dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Nuestra actitud como hijo. Cuando usted está en su casa y sus hijos van a abrir la nevera y van a tomar leche, usted no se para y le dice, no tome. Ellos saben que esa leche es para ellos. Para los hijos siempre esperan que en la nevera haya algo para ellos y que su padre siempre ha hecho provisión para ellos. Más bien nuestros hijos se paran, abren la nevera y seleccionan lo que quieren, ¿verdad que sí? Y dicen, esto no me gusta, pero esto sí. Para ellos siempre la nevera debe estar llena de variedades, de exquisitos, lo que les gusta a los muchachos. Ellos no se preocupan si mi papá trabaja o no trabaja. Ellos se paran al frente y le hacen un recorrido de cabeza a los pies al refrigerador. Para ellos siempre debe existir. Para los hijos de Dios tenemos, hermano, un refrigerador. Siempre nosotros debemos creer que hay para nosotros porque somos hijos y nunca nuestro Padre nos va a negar algo. Nunca nos lo va a negar. Más bien,
Uno ahora se goza de que sus hijos tengan algo que comer en la casa. Uno se goza. No dice, yo no tuve esos privilegios porque mi papá era muy pobre. No existía ni nevera en ese tiempo. Pero ahora qué gozo ver a mis hijos que tienen variedad. Pues para los hijos de Dios hay variedad. Usted tiene que comenzar a disfrutar en su posición de hijo de toda la variedad que Dios tiene para usted. Pero hay que reflexionar y cambiar de actitud. Y entender que la paternidad, que si yo conozco que Dios es mi Padre celestial, ya no es Jehová, sino que el Señor dijo cuando oréis, decía así, Padre nuestro que estás en los cielos. Y el Señor introdujo el término Padre y nos adoptó por el Espíritu Santo para que digamos como un bebé, Abba, Padre. Y dependamos del Señor. Cuando entendemos la paternidad de Dios, ¿sabe lo que el Señor te está diciendo? Te quiero bendecir, por cuanto mi deseo como vuestro Padre Celestial es bendecirte abundantemente. Ese es el deseo de Dios. Acérquese a Él confiadamente al trono de la gracia y usted hallará oportuno socorro, hermano, en el Señor. Hay bendición para nosotros. Tome la actitud del hijo menor. Y diga, Señor, aunque los dos estaban actuando mal, uno debería seguir un poco como la actitud del hijo menor, porque se levantó y vino, reflexionó, reconoció. Dijo, necesito recuperar mi posición. Necesito recuperarla. Usted ha recuperado su posición. Le exhorto, amado hermano, a cambiar de actitud. El Señor le quiere bendecir. No hay límites para los hijos de Dios. Usted no limita a sus hijos y le dice, tómate un vaso de leche nada más. Más bien usted le dice, toma la que tú quieras. Ay, y tu papá trabaja, hijo, para darle lo mejor a usted. El reino de los cielos tiene sus almacenes llenos para nosotros. Allá está, hermanos, su vehículo, está su casa, están sus hijos, están sus bienes, está todo para usted. Acérquese hoy a Él confiadamente como Padre Celestial. Puede ponerse en pie. La actitud del hijo mayor fue la actitud de aquel que estando en la casa de su padre jamás creyó que para él había. Siempre pensó que él tenía que trabajar más y más para poder obtener algo, pero todo estaba a disposición de él. Mi hermano, para usted que está en la casa del Señor, lo hay todo. Tómelo ahora. Recíbalo ahora. Para usted es el milagro, para usted es la sanidad, para usted es la provisión, para usted es el reino de los cielos, para usted es la bendición de Dios, es para usted. Tómela ahora en el nombre del Señor Jesucristo y reciba el milagro, reciba la sanidad, reciba liberación, reciba la abundancia, reciba el deseo de Dios para su vida. Tómelo ahora y deje la actitud de estar pensando que usted va a recibir por obras. No es por obra para que nadie se gloríe, es por la gracia del Señor que los cielos se abren sobre tu vida ahora. En el nombre de Jesús recibe el milagro y la bendición de Dios. Puede cerrar sus ojos, hermano, y decirle, Señor, hoy quiero que usted me enseñe a tomar una actitud como hijo.